Buenas tardes, buenos días, amigos, amigas de Agencia Cósmica. Mi nombre es Gosha. Y hoy empezamos con la nueva serie, que de hecho no sabía que va a ser una serie, pero resultó que sí, que es bastante información en este tema. Bueno, conversaciones diferentes en el tema. Y bueno, resultó que va a ser 4 vídeos. En este primer vídeo va a ser una conversación con Athenas Varu primero y después con Yasgi. Ambas son del año pasado. Originalmente en español, abril 2022. Necesito una tabla matemática, sea que ya haya una en línea que pueda usar o tengo que hacer una desde cero, aplicando matemática de vórtices, en donde cada número representa una frecuencia en un campo de energía potencial recirculante. No puedes quitar ni poner un número sin alterar la matrix numérica que le rodea y que le sustenta. Es decir, cada número está en su lugar por una razón. Por eso, si cambias un 6 y lo vuelves 9, como cuando insertas algo nuevo en una matrix, cambias también todos los números y sus relaciones entre sí, ecuaciones, que sustentan que el 9, que tú pusiste artificialmente, esté en ese lugar, cambiando con el 9 los demás números, y con ellos, al representar frecuencias que a su vez representan objetos y situaciones, creas un pasado alterno que sustenta la existencia del objeto o situación representado por el número 9 que has introducido artificialmente. Matemáticas básicas del efecto espejo transdimensional. Hola. Gracias por acompañarme en otro video. Espero que les vaya muy bien. Soy Mari Suaru. Esta es una continuación de mi video sobre el extraño fenómeno del efecto espejo transdimensional. Hoy explicaré los patrones de energía representados con las matemáticas que están detrás de ese fenómeno y explicaré por qué existe. En un principio, el extraño fenómeno del efecto espejo transdimensional suena a metafísica sobredimensionada y exagerada, pero lo que hay detrás es pura ciencia. Simplemente es algo que aún no se ha descubierto ni estudiado en la Tierra, sobre todo porque se necesita poder observar al menos 2 reinos diferentes para detectar y estudiar este fenómeno. Todo lo que existe, ya sea materia, energía, gravedad, biología o cualquier otra cosa, puede medirse, tener un valor numérico y representarse matemáticamente. Todo lo que existe y ha existido tiene una razón de ser. Cada situación, lugar, objeto o persona tiene una historia detrás, una razón por la que existe, y esa razón puede observarse como la secuencia de situaciones, acontecimientos y dinámicas energéticas que los precedieron directamente. Un árbol fue una vez una semilla que cayó al suelo, luego germinó y se convirtió en un brote muy pequeño, luego creció un poco más antes de ser devorado por algún animal, pero logró recuperarse y seguir creciendo, tomó sus nutrientes del suelo y del medio ambiente, y ahora es un maravilloso y alto roble, que es el resultado no solo de una secuencia de eventos sino de una reproducción y replicación celular progresiva. Una obra de arte, un jarrón, también tiene su historia. Se formó en algún lugar en el tiempo por las manos de un alfarero, que sacó la arcilla de algún lugar,
la purificó y añadió otros ingredientes para hacer la mezcla perfecta para formar el jarrón, luego se colocó en un horno especial, se sacó para que se enfriara y, por último, se pintó y terminó artísticamente. Y observado objetivamente, animales y personas, toda la biología es el resultado de una secuencia de replicación celular y transformación de energía nutritiva. También en las situaciones, todo lo que sucede o está sucediendo es el resultado directo de una secuencia de acontecimientos que precedieron a la que estamos observando. Todo esto, al igual que todo lo demás, es el resultado de una elaborada secuencia de acontecimientos que tuvieron que producirse en un orden concreto. Cada secuencia tiene un valor numérico que se le puede asignar, dependiendo de la unidad de medida que decidamos utilizar, pero al final, todas obedecen a los mismos principios y propiedades matemáticas básicas e inmutables. Y esto se aplica tanto a las matemáticas de base 10 como a las de base 12, así como a cualquier otro sistema de bases. Así, todas las cadenas y secuencias de acontecimientos que precedieron, explican y forman todo lo que existe, están matemáticamente interrelacionadas y pueden ser observadas y representadas con fórmulas y tablas, que incluso pueden ser utilizadas para predecir resultados, ya que todo lo que necesitamos para lograrlo es continuar con la secuencia matemática preestablecida que la precede. Una secuencia matemática es cuando una serie de números están directamente relacionados entre sí. Cada número de la secuencia o tabla es el resultado directo de una dinámica de cálculo matemático que le precede, y en la que cada número ocupa una posición única entre los demás y es el resultado de una fórmula. Cada número ocupa una posición única dentro de la tabla y fue causado por los que le precedieron y no puede ser retirado de esa posición sin alterar toda la dinámica matemática de la tabla y la secuencia. Ejemplos perfectos de esto son las tablas de multiplicar, las secuencias de números primos y Fibonacci, entre muchos otros. Mi punto básico aquí con todo esto es que no se puede quitar o añadir cualquier número artificialmente a cualquiera de esas secuencias sin alterar todas las relaciones matemáticas entre los otros dígitos. En una tabla matemática como la que podrías dibujar en un cuaderno, añadir o sustraer un número a la secuencia solo resultará en que toda la tabla esté mal, o simplemente tenga un error en ella. Pero dentro de un campo de energía donde los valores son dinámicos, lo que significa que los patrones matemáticos en ellos cambian todo el tiempo cuando cambias, añades o restas el valor de un dígito en ese campo, todos los demás se moverán, alterarán y acomodarán sus valores para llenar el vacío, o para justificar la existencia matemática artificialmente añadida, moviendo sus valores para acomodarse a la nueva. Esto se puede observar en física con la primera y segunda ley de la termodinámica. Por ejemplo, cualquier reino existencial, como la Matrix en la Tierra, es un campo representable matemáticamente donde todo lo que existe allí y está sucediendo allí es el resultado de eventos precedentes, situaciones de objetos y sus movimientos y relaciones entre ellos. Como he explicado antes, todos los objetos con masa tienen un valor numérico asignado y son el resultado de la interacción matemática que tienen con el campo en el que se encuentran. Teniendo en cuenta que todo es energía, masa es igual a energía, y todo está interconectado, ningún objeto en un campo Matrix puede existir sin que afecte e interactúe con el resto de ese campo. Y todos los objetos en un campo de energía como un reino existencial como la Tierra, solo pueden existir allí como la suma, y como la consecuencia de interacciones y movimientos de otros en el mismo campo y su relación energética matemática entre todos ellos. La Tierra es un campo Matrix de energía más o menos aislado, pero nunca puede estar aislado del campo mayor en el que se encuentra, el reino extendido que podemos llamar el mundo material en el que existimos los vivos, y que incluye la vida en el espacio y en todos los demás planetas. Sin embargo, observando las relaciones matemáticas entre la energía y la masa y los objetos, dentro del reino de la Tierra, este es un sistema más o menos cerrado cuando se miran los promedios existenciales muy dentro de ella.
tiene su propia relación matemáticamente perfecta entre todos sus componentes de energía y masa que ocurren en su interior. Cuando introducimos artificialmente un objeto extraño en el sistema matemático de la matrix del reino de la Tierra, un objeto, un animal vivo o una persona, toda la matrix de la Tierra cambiará todos sus valores para acomodar al nuevo. Para validar matemáticamente y dar a ese nuevo objeto o persona una razón para existir allí, desplazando todas sus fórmulas de secuencia que previamente existían allí, para que se sumen a los valores de energía y masa del nuevo objeto o persona. Esta es también la razón por la que todo está interconectado, y todo como energía, afecta a todo lo demás. Cuando un objeto o una persona ajenos a una matrix específica permanecen en un reino durante un corto periodo de tiempo, crearán una perturbación en el campo de energía matemático de la zona, como ondas de choque en un estanque después de que se haya arrojado una piedra en él. Pero si el objeto o la persona ajenos permanecen el tiempo suficiente, el campo los absorberá matemática y energéticamente, muy parecido a cuando se lanza una piedra a un estanque, donde crea una perturbación en la superficie del agua y mientras desciende al fondo. Con el tiempo se restablecerá la calma, pero con el valor añadido de la masa y el desplazamiento del agua de la piedra, que se ha añadido al campo energético de ese estanque específico. Cuando se añade artificialmente un objeto o una persona a un campo energético matrix aislado, creará toda la secuencia de acontecimientos que conducen a su existencia, para justificar su presencia allí. Creará toda la secuencia matemáticamente precisa de acontecimientos, desplazamientos de masa y transferencias de energía para acomodar, justificar y dar a esa nueva persona o objeto una razón para existir dentro del nuevo campo matrix en el que se encuentra. El campo matemáticamente preciso dará una razón de existir a cualquier cosa que se introduzca dentro de ese campo. En el caso de un objeto introducido artificialmente en un sistema energético cerrado, el campo creará toda su historia y todo lo que causó que existiera dentro de ese mismo sistema de algoritmos matemáticos, o matrix. Lo mismo para una persona, si es introducida artificialmente desde fuera del sistema energético matemático del planeta. Esto creará un pasado para ella, y toda la secuencia de eventos necesarios para justificar y explicar su existencia allí, siempre dentro de los mismos algoritmos matemáticos y patrones lógicos. Así es como podemos explicar por qué las cosas, los objetos, las naves y las personas acaban normalizándose cuando se introducen en el reino de la Tierra, son matrixializados. Para introducir con éxito un objeto o una persona, trasladándolo de un reino o sistema matricial matemático a otro, se necesita mucha más energía, para que el campo que lo recibe adapte sus obstinados patrones energéticos, para acomodar los algoritmos extraños que son la causa real de la existencia del objeto o persona. Se requiere una acción energética repetitiva y coherente. El sistema matemático Matrix en la Tierra no está aislado del exterior, sino que lo está dentro de su propia lógica. Esto puede representarse o entenderse como los sistemas de creencia que conforman su Matrix, lo que es posible y lo que no. En términos no matemáticos, la Matrix acomodará y hará encajar forzosamente todo lo que no le pertenezca. Todo lo extraño e inusual será normalizado y se le dará una razón lógica y socialmente aceptable para existir. Y desde ese punto de vista limitado y específico de la Matrix, será correcto, pero no lo será desde un punto de vista más amplio, expandido y complejo. Las cosas y las personas no existen por una u otra razón, no es una u otra. Son ambas. Como ocurre con muchas cosas, la razón por la que algo y alguien existe es compleja, y no puede explicarse con simples razonamientos e ideas lógicas reduccionistas. Este es otro ejemplo de cómo la conciencia expandida puede permitirte entender mucho más sobre el mundo y el reino en el que vives. Gracias por ver mi video, darle a like y suscribirse. Cuídense y que estén muy bien.
Con mucho cariño. Tu amiga, Mari Suaru. Todo lo que existe tiene una razón de ser, es decir, un proceso por el cual existe. Entonces, no puedes crear ni insertar nada nuevo de una matrix a otra sin crear también la razón de ser desde la perspectiva explicable en los términos de la matrix energético-numérica receptora. Eso es una ley matemática. Es lo mismo con los espejos. Pero espejos no se inserta. Entendí que se generan solos. Es que no se producen solos. Si son espejos de personas de aquí, es un inserto artificial. Pero a lo que te refieres es, por ejemplo, a los doppelgangers, que ambos son de la misma matrix, en este caso la 3D. Puede haber otras explicaciones, como por ejemplo que son la misma persona de líneas temporales diferentes que se entrecruzaron. Pasa todo el tiempo. ¿Inserto artificial? Artificial en el sentido que, si no fuera por la presencia de las personas 5D, sus espejos terrestres no se producirían. ¿En qué manera artificial? Es que si usamos el ejemplo real de uno de nosotros en esta nave, llamémoslo Nayayel, con el espejo abajo terrestre, llamémoslo Jack, el que Nayayel haya llegado aquí y se da cuenta de que existe Jack no significa nada, porque quien está en percepción 5D ve bien todo lo que ocurre en el 3D. Pero en el momento en el que ambos están en la misma línea de percepción de alguien, por ejemplo ustedes, entonces se crea el concepto Nayayel versus Jack como dos. Entonces resulta artificial el que existan ambos, porque es como resultado del uso de tecnología de cualquier clase. No entiendo cómo es el resultado de tecnología, o sea, viajes de naves espaciales. El concepto o el hecho de que existan dos, Nayayel, Jack, eso es lo artificial. Porque sin tecnología existiría Jack por un lado y Nayayel por otro, sin nunca saber que existe el otro. Pero Jack no sabe que existe Nayayel. No, pero Nayayel sí sabe que existe Jack. La tecnología es lo que hace que sea posible percibir a dos y no solo a uno, como el uso de una nave que viaja al pasado y trae de nuevo la otra versión de una persona. Manera más obvia de darse cuenta de que fue por tecnología. Los extraños fenómenos transdimensionales del efecto espejo. Hola. Espero que todos estén muy bien. Gracias por acompañarme aquí una vez más. Soy Mari Suaru. En primer lugar, no estoy hablando de la ley de los espejos, que es otro nombre que se usa comúnmente para la ley de la atracción. Eso es algo completamente diferente, aunque todo está conectado y tiene algunas cosas en común con lo que voy a hablar, ya que ambos obedecen al mismo principio que establece que las cosas de igual frecuencia son más de lo mismo. En la ley de la atracción, o ley de los espejos, se establece que las frecuencias iguales se atraen.
como si manteniendo la vibración correcta atraerás lo que quieres, o lo que está en tu atención inmediata. Solo para dejar las cosas claras, aunque puedes interpretar esto como atraer lo que quieres con tu vibración, en realidad, te estás volviendo compatible en vibración con lo que quieres, lo que significa que no estás atrayendo eso que quieres, es más como que te estás convirtiendo en ello, o la situación para tenerlo, recordando que manifiestas lo que eres y no lo que quieres. Dejando de lado la ley de la atracción, o la ley de los espejos, me gustaría hablarles de algo que ocurre entre las densidades existenciales, y no he visto a nadie hablar de esto en ninguna parte, ni siquiera a mis predecesores. Por densidades existenciales, me refiero a la 3D en la Tierra y la 5D que supuestamente se encuentra en cualquier otro lugar, aunque estoy usando esto como una referencia explicativa porque, como dije en mi video anterior, no estoy de acuerdo con numerar las densidades ya que son un estado de la mente y la conciencia, no un lugar en el que estás físicamente. Pero los estoy usando aquí para referirme a la separación o aislamiento en que se encuentra la cultura en la Tierra, en cuanto a la falta de comunicación y la falta de conocimiento que tiene la mayoría de la población sobre la existencia de más vida humana fuera de la Tierra, así como vida exterior en general. Este aislamiento crea la burbuja de realidad que llamamos la Matrix en la Tierra, la realidad que está contenida allí, que se valida a sí misma y no refleja lo que está fuera de ella, lo que significa que la realidad y la cosmología de la gente de la Tierra y todos sus sistemas de creencias no coinciden con el que viven y observan los otros, los llamados humanos espaciales. Es importante tener esto en cuenta para comprender el efecto espejo, ya que ocurre incluso cuando dos o más reinos existenciales están completamente aislados y cortados entre sí, aunque puede ocurrir, precisamente por esa separación, y esto no se entiende bien, porque incluso puede suceder en el interior o dentro del mismo reino. Lo llamo efecto de espejo, a falta de un nombre mejor, y sería la mejor traducción posible del idioma de Andrómeda, Ane-Ara, similar a la palabra nepalí para espejo, Aina. El efecto de espejo es cuando las circunstancias, los eventos, las situaciones e incluso las personas y los objetos pueden repetirse espontáneamente, de un lado al otro de los dos reinos aislados. Y esto puede pasar con cosas pequeñas o situaciones sin importancia, o también puede pasar con eventos más grandes. Por ejemplo, en el espacio cercano a la Tierra, dos naves pequeñas pueden chocar mientras se mueven dentro del hangar de su nave nodriza y, al mismo tiempo, o poco después, dos aeronaves también pueden tener un percance similar en la Tierra. O al revés, una semilla estelar en la Tierra puede resbalar y caer mientras trabaja en el jardín, y alguien en el espacio que conoce esa semilla estelar, e incluso puede ser parte de la tripulación espacial que está monitoreando a esa persona específica, también se puede caer de la misma manera. Aunque esto puede descartarse fácilmente como meras coincidencias al principio, cuando esos eventos comienzan a acumularse en número, ya no se puede explicar por simple casualidad, y a medida que se acumulan, se vuelve evidente que algo más está sucediendo allí. Estos hechos ocurren para bien y para mal de igual manera, tanto para los eventos desafortunados como para los benéficos. Como piloto de combate, se destacó nuevamente, lo que la hizo calificar para el escuadrón de élite de saltadores de tiempo tácticos y estratégicos, conocido como reloj de arena, término humanizado, reloj de arena, Seinai Olkiti. Ya como piloto, y mientras esperaba que se construyera una nave estelar de clase caza o se le asignara una, aceptó el trabajo oficial de comunicaciones a bordo de la nave estelar Ritol, clase Tolka, al mando del capitán Rachel de Temer. Y mientras la nave se estaba desplegando en la Tierra, debido a que es en la Tierra y cerca de la Tierra donde se estaba llevando a cabo toda la acción, llegó a la órbita terrestre en ella. Esto fue en noviembre del 2015, en tiempo de la Tierra.
En diciembre del mismo año 2015, se introdujo una nueva generación de naves de la clase de caza, llamada clase Susi. Susi, del inglés Sasa Kahana, avanzado. Urik Nasaka, combate o lucha. Zurka, tecnología. Y Neketas, nave estelar. No se le asignó al principio, pero como era nuevo y se comenzaba pruebas en el mundo real, Svaru pidió que la transfirieran para formar parte de su equipo experimental. Luego viajó en Susi con otras 6 personas, en su mayoría ingenieros, a Aldebaran Sindriel para probar la nave en su segundo viaje. Primero, Temer Tierra. Se ofreció como voluntaria para quedarse sola en la nave, en la órbita baja de Sindriel, donde permaneció 1 o 2 semanas. Sindriel Aldebaran es conocido por provocar experiencias místicas extremas de tipo trascendental, esto en la superficie, pero poco se sabía que los efectos podían ser más fuertes cuando se estaba solo en una pequeña nave dando vueltas y vueltas por ese misterioso planeta. Como decía la misma Svaru II, era aterrador mirar al enorme sol gigante naranja Aldebaran, sumergido en su nebulosa que permite ser observado a simple vista o solo con filtros básicos. Según explica, esta experiencia de haber estado sola en una pequeña nave con Aldebaran provocó en ella algún tipo de despertar. Recuerda llorar y llorar mucho mientras miraba por las ventanas en la cabina de Susi, con Aldebaran ahí mirándola. Nunca volvió a ser la misma después de esa experiencia. Se produjeron cambios profundos dentro de ella. Después de que el resto de la tripulación se reunió, regresaron a la Tierra, donde la nave Susi fue asignada oficialmente a ella como su nave como piloto de caza, ya que la inteligencia artificial de la nave y Svaru II funcionaron y se llevaron muy bien, una para el otro. Y es ahí, en diciembre del 2015, donde comenzó la carrera de Svaru II como saltadora de tiempo táctica y estratégica. Se dedicó como piloto de combate de reloj de arena con una de las naves de la clase de combate más avanzadas que los taigeteanos han construido hasta ese momento. Hay una Susi II ahora, aún más avanzada, y es la nave que tiene Yazgi y en el hangar. Si bien estos pequeños contratiempos y pequeños eventos son las expresiones más comunes del efecto espejo, también ocurren con bastante frecuencia expresiones mucho más grandes y complejas, donde una serie de eventos y situaciones pueden copiarse de un lado a otro casi por completo, solo adaptando su contexto y circunstancia a lo que sea que tenga cada reino, y lo que lo define. Por ejemplo, un automóvil que tiene una falla mecánica en la Tierra puede ser el reflejo de una nave o un transbordador que también falla, pero esta vez en el espacio. Esto depende directamente de quién es el propietario de dicho automóvil y del transbordador también. Los mayores y más interesantes ejemplos de este efecto de espejo son cuando dos personas muy conectadas, una en el espacio y otra en la Tierra, experimentan la misma cadena de eventos, cada uno con sus circunstancias particulares según el ámbito en el que viven. Mismos eventos, pero adaptados a donde se encuentra cada persona. Como consecuencia de este efecto de espejo, a veces una persona puede ser duplicada, no solo por tener la misma apariencia, sino también por circunstancias en sus vidas, y un ejemplo de esto es el efecto Doppelganger, en la Tierra, donde dos personas pueden encontrar de repente a alguien que se ve exactamente como ellos.
Al igual que con el efecto de viajar en una nave estelar, esto es para personas estelares, cuando alguien, la misma persona y la misma identidad, existe dos veces en un lugar o reino específico como en la Tierra, como consecuencia del viaje en el tiempo y el espacio. Ambos ejemplos de la misma persona pueden experimentar la misma cadena de eventos, o una u otra circunstancia repetitiva. Aquí debo explicar brevemente que cuando una nave hace un salto en el tiempo, puede duplicarse a sí misma y a su tripulación en algún lugar y reino, sin crear ninguna paradoja, que solo existen en las novelas de viajes en el tiempo de ciencia ficción de la Tierra, y también en su ciencia teórica porque no conocen la verdadera naturaleza del tiempo. Por ejemplo, una nave estelar puede retroceder en el tiempo a donde estaba ayer, existiendo allí dos veces y su tripulación también. El viaje en el tiempo y el hiperespacio son básicamente lo mismo, ambos dependen de imitar la frecuencia de su destino usando los motores de la nave y sumergiendo toda la nave en un toroide de alta energía, para que se vuelva compatible con su destino, provocando así que salte allí, ya que es más de la misma frecuencia y vibración de ese destino. El pasado, el presente y el futuro son solo destinos de frecuencia que puedes representar con un valor numérico energético, como expliqué en uno de mis primeros videos, llamado Navegación Estelar Principios Básicos. Y ese valor se puede reproducir con motores de transmisión de plasma electromagnéticos basados en energía. Esta duplicación es bastante común para una tripulación de vuelo con esta capacidad y tecnología, donde a veces un ejemplar de la persona estelar puede terminar viviendo en la Tierra como un Jam por cualquier motivo, mientras que el otro puede permanecer viviendo en el espacio. Aunque en este caso no se trata de un efecto espejo como tal, ya que la persona simplemente se duplica por otro motivo, una nave estelar viajando. Se da el caso de que esas personas duplicadas experimentan las mismísimas consecuencias del efecto espejo, dándonos también una pista de por qué ocurre este fenómeno. Por otro lado, es bastante común encontrar personas que se ven exactamente iguales, o casi exactamente iguales en la Tierra y en el espacio, a pesar de que no hay ninguna nave estelar, ni ninguna tecnología en juego aquí en ese caso. Ambas personas se parecen naturalmente casi como si esas dos almas estuvieran usando la misma marca, tipo o clase y modelo de cuerpo. Un perro es un perro, un lobo es un lobo. Pero algunos perros pueden ser y son lobos 5D. Lo mismo para los gatos. En su caso, hay más documentación al respecto. Muchos gatos domésticos en 5D fuera de la Tierra son urmas, usando 3D y 5D vagamente solo para describir un lugar y no una densidad real, ya que son estados mentales, como hemos explicado antes. Un urma muere aquí arriba y un gato muere allí abajo. Tienden a estar muy conectados y sincronizados. ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio, como informan nuestros amigos felinos de Urma. Asombroso. Ok, y aquí hemos divagado un poco de los pods médicos. Esto es bastante común como si hubiera una cantidad limitada de variantes de lirianos, cuerpos humanos que eventualmente se repiten, aunque como hemos dicho antes, un cuerpo será un reflejo directo y una manifestación del alma que lo está usando. Esto significaría que, de una forma u otra, esas dos personas que al principio parecen no tener nada en común, comparten una conexión de alma muy fuerte, a pesar de que uno está en la Tierra viviendo una vida como humano y el otro en el espacio como miembro de la tripulación de una nave estelar. Este efecto espejo ha causado muchos problemas, especialmente durante el proyecto Primer Contacto, donde una persona estelar puede haber compartido su fotografía con alguien, solo para ser acusada más tarde de engañar o plagiar la identidad de otra persona.
Otro ejemplo interesante de este efecto espejo es cuando se fotografía un evento, donde la misma fotografía puede tener más de un contexto y explicación. Las situaciones previas y las cadenas de eventos que llevaron al instante capturado en la fotografía pueden variar según el punto de vista del observador y su contexto personal. Esto también genera mucha confusión. Y estas diferencias basadas en la línea de tiempo, en la causa y el contexto de una fotografía o fotografías, las explicaré en detalle en un futuro video. Esta situación con las fotografías también es bastante habitual, aunque no siempre ocurre. Y se dice que está relacionado con la cantidad de energía de atención que se le da a cada situación. El efecto espejo no se entiende del todo bien, ni siquiera desde el punto de vista de las civilizaciones estelares con tecnología avanzada. Parece ser algo que sucede de forma natural, como parte de la existencia misma, pero sin embargo hay algunas pistas científicas importantes en cuanto a cómo puede ocurrir esto. Una es la compatibilidad de frecuencias, donde un conjunto de ellas se repite dentro de otro contexto, creando así las circunstancias para que se produzca el efecto espejo. Todo lo que una vez existió, existe ahora y siempre existirá, es energía, y la energía es frecuencia y vibración. Se repiten sus patrones y sus armónicos, y cuando eso sucede, se duplica una situación, una persona o un evento. Esto es parte del tejido mismo del espacio y el tiempo, y la única razón por la que no es más conocido es que necesitas estudiar este fenómeno, siendo capaz de percibir al menos dos reinos existenciales a la vez, para poder contrastar y comparar lo que ocurre en cada uno de ellos, y la relación entre esas situaciones, cosas, hechos y personas. Si existes en uno solo y percibes solo un reino, será muy difícil poder encontrar ejemplos del efecto espejo, porque cualquier cosa que puedas encontrar puede explicarse fácilmente como simples coincidencias. Aunque el fenómeno Doppelganger es bastante difícil de entender o explicar con términos simples, ignorando una causa y un contexto mucho más grandes. Otra explicación para este fenómeno es el entrelazamiento cuántico, un concepto de la mecánica cuántica, donde dos o más partículas quedan impregnadas por el estado cuántico de la otra, donde no se pueden definir sus características y propiedades físicas, como momento, giro, polarización y posición, independientemente unos de otros. Entonces, cuando una o más partículas están separadas a distancia unas de otras, cualquier cambio de estado cuántico en una se reflejará inmediatamente en la otra u otras, sin importar cuán lejos estén unas de otras. Esto también obedece al principio de no localidad que afirma que la distancia y el tiempo son solo una ilusión y una percepción derivada de la conciencia. Pero, Mari, esto las Svarus y ni siquiera Yasgi puede lograr de momento. O puede, pero no quiere, porque aún está aquí y pateando culos. Sí puede Yasgi, puedo yo, y puede Tina. Por eso no estamos en lo físico tanto tiempo, sino que nos vamos a otras realidades más ligeras. Solo mantenemos el concepto Yasgi y el concepto Mari y el concepto Tina para poder interactuar con otros seres que necesitan vernos como alguien. Mi cara, yo la escogí, lo que me define mejor, como lo que quiero ser. También ustedes, pero solo es algo para poder situarnos como alguien, siendo mucho más. Es para ustedes, no para nosotras. Y por eso existes tú. Por eso existen ustedes. Porque hacen lo mismo que yo, que nosotras, las Svaru. Son alguien hoy para poder estar con más variantes de ustedes que llegan a decir que son otras personas. Sí, pero volviendo aquí a interactuar o hacer lo que sea para la Tierra, también nace del mismo tipo de apego a algo. Sí, es apego,
Pero también se puede tener apegos y no, solo prendiendo y apagando tus apegos a voluntad. Cuando los apegos se convierten en obsesión, es cuando generan un problema de limitación. Además, no solo es apego al concepto de quiénes somos, sino que ya con cierto nivel de maestría sobre esto, se puede ser varias personas muy diferentes a la vez. Esto te lo ha querido explicar Yasky muchas veces, el por qué ella está en todas partes. ¿Por qué yo estoy en todas partes? Pero el estar en todas partes no implica que podamos saberlo todo, aunque eso intentamos furiosamente. Entiendo. Encendiendo y apagando los apegos, el saber para qué. Soy el mismo ser que es Yasky y que es Athena, pero me manifiesto ante ustedes con una serie de apegos temporales que definen a Svaru 11 Mari. Sí, sabiendo para qué podría ser el factor liberador aquí. Igual todos ustedes, los apegos no son malos. Sería erróneo decir que lo son. Sirven para algo. Como yo, hoy soy Mari. Hoy son Robert, son Gosha. Pero eso no es todo lo que son. Esto significa que dentro del fenómeno del efecto espejo, los sujetos duplicados, sean lo que sean, están entrelazados a un nivel cuántico, por lo que cualquier cosa que le suceda a un conjunto de partículas se reflejará en el otro conjunto de la misma manera. Como dije anteriormente, las personas, los objetos y las situaciones son todos energía y juegan una dinámica dentro de ella, llamada armónicos de una frecuencia. Todo lo que existe es energía, y es una manifestación directa y una creación de la conciencia, como lo he expresado antes. Espero que hayan disfrutado mi video. Espero verlos aquí de nuevo la próxima vez. Cuídense y que estén muy bien. Con mucho cariño. Su amiga, Mari Suaru. Mientras hacían esto, se encontraron visitando la Escocia de la Edad del Bronce, donde Svaru 12 pisó la tierra por primera vez. Al acampar fuera de la nave, fueron atacadas por la tribu llamada Tuatha de Danann mientras dormían, y Svaru 11 murió. Habían atacado otras variantes de Svaru, como Svaru 8 antes, y lo hicieron de nuevo. Entiendo que de una manera diferente, por lo que Svaru 11 no pudo anticipar el ataque. Cazaron a la pequeña Svaru 12 de 8 o 9 años, pero logró escapar escondiéndose en los arbustos por la noche y huyendo hacia el bosque. Se las arregló para llamar a la nave de su madre Susie, que bajó y la recogió en medio de la noche. Sin Svaru X por ningún lado, la pequeña Svaru 12 se quedó completamente sola. Los Svarus estaban más o menos acostumbradas a perder a sus madres a los 13 años y a tener que valerse por sí mismas a esa temprana edad. Pero esta, Svaru 12, tuvo que enfrentar su destino por su cuenta a los 8 o 9 como máximo, recordando que la conciencia de la madre estaba o está en la hija
al mismo tiempo. Svaru 11 estaba viviendo dentro de ella. Svaru 12, recordando todo lo que su madre le enseñó, es decir, la experiencia que había acumulado haciendo sus encarnaciones y vidas anteriores, y la información que había adquirido a esa edad directamente. Decidió usar sus mapas espaciotemporales y saltar en el tiempo para buscar lo que ella llama una madre reemplazante, eligiendo por cualquier motivo buscar Svaru 9, llegando a esta línea de tiempo actual, a principios de septiembre del 2019, donde apareció en su nave espacial Susie fuera del hiperespacio y solicitó autorización para aterrizar en esta gran nave Toleka. En ese entonces, Svaru 9 vivía a bordo del Toleka con el resto de los taigetanos, así que yo, Aneka, recuerdo cuándo llegó personalmente. Describe un poco más el momento de su llegada, por favor. ¿Cómo fue? Reacciones de la gente. Reacción de Svaru 9. Recuerdo a Svaru 9 corriendo para encontrarse con ella en el hangar cuando Susie, de 12, estaba aterrizando. Svaru 9 estaba feliz y al mismo tiempo tenía un claro toque de tristeza en su rostro. Pero ella fue la primera en correr a saludarla. Por supuesto, nadie aquí sabía quién estaba en esa nave Susie. Y debo decir que había otra Susie estacionada en el mismo hangar, exactamente igual que la que aterrizó, siendo la misma nave presente 2 veces en el mismo espacio-tiempo. La otra perteneciente a Svaru 9, insistiendo en que eran la misma nave hasta sus números de serie TPT 155. Pero, ¿cómo apareces de éter fuera de Toleka? ¿Repentinamente? ¿O usó propulsión acercándose a Toleka? Todo esto te suena normal, pero la gente pregunta este tipo de detalles. La Susie de Svaru 12 apareció fuera del hiperespacio a una UA y media de la Tierra y luego navegó con propulsión Plasma Jet para encontrarse con Toleka. UA, unidad astronómica. Un UA es igual la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Genial. Ok. ¿Y cómo reaccionaron todos? Todos estábamos bastante perplejos, porque al principio, desde el puente donde estaba, pensamos que era Svaru 9 acercándose a nosotros, pero la habíamos visto unos momentos antes y estábamos bastante seguros de que Susie estaba en el hangar. Y estaba. Rápidamente nos dimos cuenta de que era diferente Svaru acercándose, ya que Svaru 9 nos había advertido muchas veces antes que esto podía suceder. En el hangar, la rampa de Susie 12 bajó y salió una Svaru delgada y de aspecto largo, con un vestido largo, y caminó hacia Svaru 9, que estaba ahí mismo, en la base de la rampa, y se abrazaron. Recuerdo que las primeras palabras de Svaru 9 fueron en la línea de ¿qué te tomó tanto tiempo? Como si la estuviera esperando, como un reemplazo en sus propias palabras más tarde. Pero, ¿cómo se ha producido Jack? Como el espejo de Nayayel. ¿Cuál es el proceso? Específicamente acerca de Jack no se sabe. Parece ser que Nayayel sí vivió allí en algún momento.
Otro punto es que a veces no son personas reales. Es decir, es la Matrix matemáticamente ajustando todo para incorporar la presencia de alguien de fuera de dicha Matrix. Por el proceso que les expliqué de que no puede insertar nada ahí sin crear el por qué existe desde la explicación lógica del punto de vista de la Matrix receptora. ¿Me explico? Ok, espera. Nayayel vivió aquí como un step down, ¿sí? ¿Y eso crea el espejo en la Matrix? Sí, eso es lo que se acepta específicamente acerca de Jack Nayayel, pero no se conocen los detalles. Entonces, ¿no hay espejos terrestres de los taijeteanos que viven en Taijeta? Sí, puede haber, pero no serían producidos por la matrix energética del lugar, sino por otras causas, como por ejemplo el que líneas temporales se crucen, o por acción de una nave espacial con viaje temporal. Sobre las líneas temporales que se cruzan, lo que pasa es que no hay líneas temporales definidas como identidades independientes autocontenidas, sino que una línea temporal siempre será definida por el rango de percepción y de conciencia-entendimiento de las personas que la viven. Ellas la forman. Entonces, si una o más personas pueden percibir la presencia de algo de otra línea, en este caso el espejo, están uniendo líneas, creando una más expandida, más expansión de conciencia. La expansión de conciencia implica mayor entendimiento de todo. Eso es ver más líneas temporales. Alguien con la mente corta solo puede ver la versión oficial de algún evento, pero alguien con conciencia elevada puede entender no solo la versión oficial de dicho evento, sino el por qué se dice eso, por qué es falso, con qué agenda, y también puede ver la causa real de dicho evento. Lo que implica que la persona elevada de conciencia puede percibir varias líneas temporales, siendo que defino a una línea temporal como el rango de percepción conciencia de una o más personas. Y el que una o más personas puedan ver una línea temporal es por los acuerdos de percepción. Sí, ok, pensando. Y volviendo a los espejos, ¿entonces son personas reales algunos? ¿Con alma y todo? ¿Qué relación tienen con el alma de la persona en 5D? ¿Son la misma persona? Cada uno es diferente. Generalmente son la misma persona. Sí, tienen alma los espejos. Todo va de caso en caso, nada es fijo. O mejor explicado, como que es un momento diferente en la vida de una persona, sea o no de la misma encarnación. Pero el hecho que se ha generado por la presencia de una persona 5D le hace siguiente en la secuencia, no que sea encarnación pasada, porque primera fue la persona 5D cerca de o en la Tierra, no al revés. Secuencia desde cierto punto de vista, sí. Podría ser que una persona esté en la Tierra como step down y luego salga para volver en el tiempo y ser step down otra vez. Ahí se producirían dos personas iguales siendo la misma. Otro ejemplo es que una persona 5D baja a la Tierra y en ese momento, si no tiene una historia previa que sustente su existencia, se produciría una historia matemático-energéticamente creada que sustente su existir.
es decir, se matrixifica la presencia. Por ejemplo, semillas estelares que saben que son step-down, pero sus familias siguen insistiendo que son humanos porque los vieron nacer y crecer, siendo que esos recuerdos serían implantes de la misma Matrix. Sin embargo, para liar todo aún más, se puede y se crean esos implantes de manera artificial también.